Hola a todos, en el siguiente video tutorial les explicaré las flexiones verbales de los verbos irregulares. Para entrar al tema, es importante que sepamos qué es una flexión verbal. La flexión verbal es el conjunto de formas que adopta un verbo en función de su persona, número, voz, tiempo, modo y aspecto. Por ejemplo, mirabas a la calle. El verbo mirabas indica que la acción es hecha por la segunda persona del singular, está en voz activa y tiempo pasado, su modo es indicativo y su aspecto imperfecto. También es de suma importancia que sepamos qué son los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que poseen conjunciones particulares según el tiempo o modo en el que se ha conjugado. En una lengua flexiva como el español existen verbos que sirven de modelo para conjugación de otros. Por ejemplo, los verbos amar, temer y partir. A los verbos que siguen el modelo de conjugación se les llama regulares. No obstante, existen verbos que no se adaptan a ese sistema. A esos verbos, cuya manera de conjugarse es diferente, se les conoce como irregulares. Entonces, debemos tener en cuenta que un verbo irregular generalmente no se rige de las mismas reglas de conjugación que utilizan los verbos modelos. La primera flexión verbal son los verbos vocálicos. Los verbos vocálicos son aquellos que tienen raíces terminadas en vocal, como por ejemplo en los verbos actuar y airear. El verbo actuar es terminado en vocal U, al igual el verbo airear es terminado en vocal E. Son irregulares los verbos vocálicos que terminados en ER, su tema de pretérito terminó en EI. Por ejemplo, leer, él leyó, termina en E y en Y. Y poseer, él poseyó. También los que terminan en oer y que presentan tres variantes en la primera persona del singular del presente. Ejemplo, roer, yo roigo. Terminan en eir. Ejemplo, yo río. Igual el verbo freír, yo frío. Estos verbos pueden contener diptongos en todas sus formas, como anunciar o averiguar. Esto se les denomina verbos vocálicos de diptongo fijo o sistemático. ¿Por qué? Porque su raíz termina en vocal y forma parte de un diptongo que no se deshace. Existen otros tipos de verbos que son verbos vocálicos de diptongo o variable de alternación. Estos se dividen en terminaciones IAR, UAR, ejemplo, enunciar, enviar, actuar. Por ejemplo, el niño leyó su libro favorito. La segunda flexión verbal son los verbos con alternancia vocálica. Estos verbos tienen una vocal en su raíz que cambia o se sustituye con otra. La segunda variante de cada uno de los pares se elige en las raíces tónicas del tema presente. Se escoge otra variante en los siguientes casos. Cuando existe diptongación de E para IE, cuando existe diptongación de O para UE, cuando existe diptongación de I para IE, cuando existe diptongación de U para UE y cuando existe una debilitación o cierre de E para I. Veamos un ejemplo para que entendamos. Vamos a cambiar o a sustituir la vocal E por IE, en este caso en verbos como acertar y entender. Al igual empezar, despertarse, cerrar, etc. Conjuguemos el verbo acertar. Yo acierto, tú aciertas, él acierta, nosotros acertamos.
Es importante que sepamos que la irregularidad se verá en la primera, segunda, tercera persona del singular y en la tercera persona del plural. Esto va a suceder con todas las diptongaciones. Por ejemplo, en la diptongación o por ue, existen en los verbos como contar, cuento, mover. Es importante también que sepamos que la mayoría de verbos son generalmente los verbos que tienen una e o una o en la penúltima sílaba. En este caso podemos verlo aquí reflejado. La o es la penúltima sílaba. Por ejemplo, yo cuento, tú cuentas y se da lo mismo. Cambiamos o sustituimos la o por la ue. En el caso de i para ie se dan dos verbos, en adquirir e inquirir. Por ejemplo, yo adquiero, tú adquieres, y así sucesivamente. Se cambia la i por la ie. En la u por la ue. En este caso solo existe un solo verbo, que es el verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, se da lo mismo. En este caso vamos a ver la debilitación o cierre de para i. Se ve reflejado los verbos de la tercera conjugación, que quiere decir que son los verbos que terminan en ir. Por ejemplo, pedir. Yo pido, tú pides, él pide. Se ve reflejado la debilitación de e para i. Por ejemplo, a la pelota. La tercera flexión verbal son los fenómenos de epéntesis. Pero primero debemos saber qué es una epéntesis. Cuando hablamos de epéntesis nos referimos a la adición de un sonido de una palabra. Es decir, vamos a agregar un sonido. Por ejemplo, la epéntesis de se da en la primera persona del singular del presente indicativo y en todo el subjuntivo de los verbos terminados en eser y usir, como por ejemplo agradecer, merecer, producir, reducir, entre otros. Vamos a conjugar la primera persona del verbo agradecer. Yo agradezco. Cambiamos el sonido, agregamos un sonido, agradezco. La epéntesis de ig después de la raíz, al igual se da en la primera persona del presente indicativo y en todo el presente del subjuntivo. Es importante que sepamos que aquí se ven afectados los verbos cuya raíz terminan en L. Por ejemplo, en los verbos salir o en los verbos poner. Vamos a agregar G después de la raíz. Veamos. Salir, yo salgo, agregamos G. Poner, yo pongo, al igual agregamos G. La epéntesis de IG se da en los verbos caer, traer y roer. Vamos a agregar IG después de la raíz. Primera persona, caer, yo caigo, yo traigo, yo roigo. Agregamos IG, se da una adición. Por ejemplo, traigo su orden, señorita. La cuarta flexión verbal son las irregularidades que comprenden fenómenos de síncopa y epéntesis, pero debemos saber qué es epéntesis y qué es síncopa. En la anterior flexión verbal les explicaba qué es epéntesis. Ahora veamos qué es síncopa. Según la RAE, síncopa es la supresión de algún sonido dentro de un vocablo. Vamos a suprimir un sonido. Al igual, en cambio, en epéntesis vamos a agregar un sonido. Veamos. En los verbos caber, haber, poder, querer y saber, pierde la vocal temática en el futuro imperfecto del indicativo y condicional. Por ejemplo, en los verbos sabré, cabré, habré, querré y podré, es sabré, no saberé.
En los verbos poner, salir, tener, valer, venir, el grupo restante de la pérdida de la vocal temática, pondré, saldré, se resolvió con epéntesis de D, con la agregación de D. Vamos a agregar. En todo caso quedaría pondré, saldré, tendré, valdré. En hacer y decir se reduce adicionalmente el último segmento consonántico de la raíz. Haré, no haceré. Diré y no deciré. Veamos un ejemplo. Yo siempre te querré. La quinta flexión verbal son la concurrencia de irregularidades mixtas, consonánticas y vocálicas. La alternancia de S, D y G afecta a la primera persona del singular del presente indicativo y a todo el presente subjuntivo de los verbos hacer y decir. Por ejemplo, hago, haga, haces, hacemos, digo, diga, dije, dijimos. Existe una alternancia, un cambio. Cuando conjugamos, por ejemplo, en el verbo hacer, vamos a agregar la G, vamos a cambiar la G. La alternancia AB y EP afecta el presente indicativo y subjuntivo de saber y caber. Por ejemplo, del verbo saber, sepa, sepas, se agrega EP. Al igual en caber, vamos a cambiar la AB por la EP. Existe una alternancia. Veamos un ejemplo. ¿Ya hiciste la tarea? El sexto o la sexta flexión verbal son los pretéritos fuertes. Los pretéritos fuertes que presentan algunos verbos se caracterizan por irregularidades vocálicas y consonantes en el pretérito perfecto simple, lo cual es propio del latín. Tienen pretérito fuerte los verbos y sus derivados terminados en vocal A. Por ejemplo, traer, trajo. Cuando lo conjugamos, mantiene su vocal o su consonante. Cambia. Por ejemplo, en la vocal E, decir, cambia su vocal y cambia su consonante. Decir, dijo, hacer, hizo. Son los pretéritos fuertes. La vocal U, anduvo, su pretérito fuerte. Andar, el pretérito fuerte de andar es anduvo. El pretérito fuerte de caber, cupo. Estar, estuvo. Veamos, la niña vino temprano de la escuela. La séptima flexión verbal son los participios irregulares. Los participios irregulares también son heredados del latín. Son aquellos que no acaban en los sufijos ado, primera conjugación, e ido en la segunda conjugación, sino en terminaciones como to, so y sho. Algunos verbos construyen su participio de manera irregular, por ejemplo, en los verbos abrir, abierto, no abrido, cubrir, cubierto y no cubrido. Al igual en escribir, su participio es escrito. Termina en to y no en ido. Por lo menos en hacer, su terminación es en sho. Hecho. Morir, muerto. Su terminación es en to. Por ejemplo, también en los verbos como bendecir, bendito, bendecido. También en imprimir, impreso, su terminación en so, so. Imprimir o imprimido.
ejemplo, he escrito un artículo sobre lingüística. La octava flexión verbal es el verbo haber como conjugación especial. El verbo haber se utiliza como auxiliar para formar los tiempos compuestos de otros verbos. A ver, conjuguemos el verbo haber. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros sabéis, ellos han. Por ejemplo, ella ha cocinado toda la mañana. Existe también en su forma impersonal, como por ejemplo, aquí hay una fiesta. También sirve para expresar deseos siguiendo las estructuras haber de más infinitivo y haber que más infinitivo. Ejemplo, he de esforzarme más. Hay que limpiar la casa. Se forma el pretérito perfecto compuesto. Además, tiene variantes contractadas. Por ejemplo, has, ha, y tiene variantes irregulares como hemos y habéis. Por último, presenta pretérito fuerte. Hube, hubiese, hubiera. Ayer hubo una fiesta en casa de Phineas. He de hacer una en mi casa la próxima semana. La otra flexión verbal son las raíces verbales superlativas, los verbos con varias raíces para su conjugación. Por ejemplo, el verbo ser. Conjuguémoslo. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Presenta raíces. Por ejemplo, ese, soy, somos, soy, son, sé, sos, sido. Otra raíz, eras, eras. Y fuiste, fueras, fueres. El verbo ir, conjuguémoslo. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Presenta raíces y. Iré, iría, yendo, ido, ibas, id. Voy, porque presenta la raíz v, vaya, ve, vayan. Y fui, fuiste, fue, fuera, fuese. Por ejemplo, ayer fui a la playa. Ayer fui, se ve el verbo. Mañana voy a ir a acampar y la otra semana estaré yendo al lago. Y en la última flexión verbal son la defectividad por motivos semánticos y sintácticos. Hablaremos de los verbos con conjugaciones incompletas. Son los verbos que se refieren a fenómenos naturales, son los verbos terciopersonales y son los verbos soler y acostumbrar, que son los verbos que se refieren a fenómenos naturales. Estos solo se conjugan en tercera persona del singular, que son amanecer, anochecer, llover y nevar. Aquellos que solo se conjugan en tercera persona, estos son acaecer, acontecer, atañer, competer, concernir, holgar, obstar, ocurrir y urgir. Son los verbos terciopersonales. Soler y acostumbrar solo se conjugan en algunas formas. Por ejemplo, acostumbro, acostumbré, acostumbraba, he acostumbrado.
Suelo, yo suelo o yo solía, he solido. Por ejemplo, no suelo comer mucho. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el tutorial donde se explican las 10 flexiones verbales con los verbos irregulares.